Pues bueno, otra vez buenas tardes. Ya sé que vamos un poco retrasados, entonces vamos a tratar de ser muy ágiles porque no queremos que nadie aquí se muera de hambre. Entonces voy a presentar a nuestros panelistas y básicamente la dinámica va a ser una intervención de aproximadamente 8 minutos con una presentación y después, para darle tiempo al público, vamos a continuar con las preguntas y las respuestas. Vamos a tratar de ser muy ágiles. Entonces, empiezo con la presentación del maestro Javier González Gómez, oficial nacional de Gobernabilidad Democrática del PNUD. Les pido, por favor, un aplauso. Nos acompaña también la doctora Gabriela Pérez Yaruán, coordinadora general de CLIR-LAC, quien le debemos toda esta semana de evaluación. Entonces, muchísimas gracias también por acompañarnos. Muchas gracias a la maestra Katia Puga Cornejo, subsecretaria de Planeación y Políticas Ambientales de la Semarnat. Muchísimas gracias. A la maestra Karina Barrios Sánchez, directora de Análisis de Temas Estratégicos del Coneval. Muchísimas gracias. Al doctor Juan Carlos Martínez Martínez, coordinador general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Gracias. Y finalmente, a la maestra Celia Aguilar Setién, directora general de Estadística, Información y Formación en Género de INMujeres. Muchísimas gracias. El día de hoy, el tema que queremos abordar en esta mesa de discusión es básicamente cómo enfrentamos el gran reto de hacer evaluaciones de las políticas con enfoque transversal. Hasta ahora, normalmente estamos acostumbrados a hablar de evaluación de programas presupuestarios enfocadas en uno u otro tema en particular. Sin embargo, las políticas con enfoque transversal no requieren un reto adicional. Es qué debemos abordar en este tipo de políticas o de este tipo de evaluaciones, toda vez que en una misma están involucradas más de un programa presupuestario, más de una dependencia, y a la vez no es obvio en qué deberíamos enfocarnos el estudio, si nada más en el resultado de las políticas o en sí mismo incluso en temas de coordinación, administración de recursos, etcétera. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, me gustaría empezar con la participación de Coneval y así, bueno, nos vamos a ir con la dinámica y después cualquier pregunta las vamos a ir con el mismo sistema que ya hemos estado utilizando para la participación de ustedes. Les pido por favor que metan el código y cualquier cosa pues lo vamos viendo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por este panel. Es un tema bien interesante, el ejercicio, la evaluación en temas transversales. Es algo que desde Coneval hemos avanzado. Quiero decir que no hemos tenido resultados tan concretos por la complejidad del tema. Eso es importante que lo digamos. Pero hemos avanzado en los últimos años en términos de cómo diseñamos algunos procesos de evaluación que nos permitan acercarnos de alguna manera a estos temas transversales, ¿no? Agradezco mucho que esta mesa está compuesta de manera muy diversa, ¿no? Tenemos temas de género, de medio ambiente, lo cual enriquecerá muchísimo esta discusión y la participación. Desde Coneval creo que lo que hemos identificado a lo largo de estos ejercicios que hemos desarrollado son principalmente 5 retos, ¿no? Pensando un poco en que el tema de esta mesa era cuáles son los retos de la evaluación de transversales. Nosotros hemos identificado de manera muy general 5 cosas principales. La primera, no hay un orden de importancia entre ellas, las voy a mencionar de acuerdo a lo que hemos encontrado, pero la primera de ellas es la responsabilidad, ¿no? Son temas transversales, entonces de pronto está el tema de género, de medio ambiente, que involucra, como ya lo decíamos en un principio, programas presupuestarios diversos, ¿no? Y secretarías y dependencias diversas. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado a partir de distintos ejercicios es que
Cuando son temas que dependen de distintas secretarías, que son problemas multidimensionales, un poco se tiende a perder cuál es la responsabilidad de cada quien en el diseño, en la evaluación y en el proceso mismo de la implementación de estas políticas, ¿no? Entonces, es uno de los retos, cómo definimos esas responsabilidades en términos de quién hace qué, y el segundo reto que está muy ligado a tiene que ver con cómo nos coordinamos, ¿no? Nosotros evaluamos, los otros diseñan y los otros implementan, y hay una infinidad ahí de actores que esta responsabilidad un poco diluida, pues tampoco deja ver cómo nos coordinamos y cómo establecemos procesos muy claros y muy concretos de quién hace qué y en qué momentos, ¿no? Otro de los grandes retos es que partimos de problemáticas que por sí mismas son multidimensionales, ¿no? Entonces, eso implica una complejidad que requiere como mayor detalle en identificar cuáles son las causas de esas problemáticas, y entonces a partir de eso tener diagnósticos mucho más robustos, mucho más concretos, que luego nos permitan identificar un camino a seguir, ¿no? Una vez que tenemos un diagnóstico robusto, podemos establecer metas hacia dónde queremos llevar la solución de los problemas, sobre todo transversales. Y ahí tenemos todavía retos bien complejos. El otro gran reto que nosotros hemos identificado es cómo hacemos para diferenciar estas discusiones que están un poco sobre la mesa en términos de evaluamos los temas con perspectiva de género o diseñamos temas con perspectiva de género, que son cosas bien diferentes, ¿no? Al final es un diseño de un programa presupuestario o de un programa transversal o sectorial que parte de una perspectiva de género, es súper diferente a uno que no la tiene o a otro cualquiera que se diseña, ¿no? Y eso también lleva a que los procesos de evaluación, si estamos evaluando con perspectiva de género, seguramente será muy diferente a si estamos evaluando sin una perspectiva de género, ¿no? Y me refiero sobre todo al tema de género, que es un poco el tema en el que más hemos logrado avances, dado que tenemos como más ejercicios y más procesos de evaluación que nos permiten llegar a ciertos resultados, ¿no? Pero en los otros temas seguimos teniendo complejidades y seguimos teniendo estos retos. En medio ambiente es otro de los grandes temas que tendrían que estar involucradas muchas más dependencias de las que están, y no estamos logrando como coordinarnos en términos de las responsabilidades y las dependencias y el acompañamiento de toda la administración pública federal, y luego ya ni qué decir con los estados, ¿no? Ahí volvemos a una dilución de responsabilidades y a un montón de otros temas que están inmersos que también deberían ser considerados retos. Entonces, con esos 5 retos nosotros hemos generado información y hemos hecho diagnósticos de algunos de estos temas transversales. Por ejemplo, del derecho a un medio ambiente sano, hicimos un primer ejercicio sobre cómo diagnosticamos el derecho mismo, cuáles son las dimensiones, y luego también hicimos un documento de coordinación para identificar en qué procesos podríamos mejorar los mecanismos de coordinación, y ahí está considerado también el tema de los transversales, ¿no? Cómo los transversales podrían coordinarse con otras dependencias si es que tenemos un objetivo muy concreto y muy claro entre los actores, y si es que hay una ruta definida para que estos actores interactúen. Entonces, esos son algunos de los retos que nosotros hemos identificado y algunos de los mecanismos mediante los cuales los hemos abordado, y hasta ahí dejo mi participación. Pues muchísimas gracias. Ya decía Karina que el tema de los transversales, y yo al principio, que no es muy claro qué parte evaluar, ¿no? Y me parece que es importante quizá hacer una precisión de cuándo es que hablamos de enfoques transversales. No quiere decir que sea un tema en particular, sino es un tema que afecta de manera diferenciada a diferentes sectores. Ya decía Karina el tema de la perspectiva de género. Muchas veces tendemos a creer que la perspectiva de género pues solo debe de ser atendida, promovida y dado seguimiento por InMujeres, pero no es así.
Todas y cada una de las políticas tienen que incorporar este enfoque. Lo mismo es, por ejemplo, con el tema de medio ambiente. Solemos pensar que quien es el responsable de que esas políticas se lleven de la mejor manera es Semarnat, y no es así. Todos los sectores en una economía y todos los órdenes de gobierno deberán de estar involucrados, y es ahí donde se vuelve más complejo llevar a cabo una evaluación. Entonces, ahora tenemos la participación de Celia para que nos cuente cómo es que ya han ido avanzando en el tema de la perspectiva de género, que como bien decía Karina, es un tema que se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo. Es una agenda en la cual hoy tenemos buenas prácticas, de las cuales podemos aprender muchísimo. Entonces, Celia, por favor, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y también un saludo muy afectuoso de Nadine Gassman, que es nuestra presidenta y que por razones de agenda no pudo encontrarse aquí. Pero yo quiero hacer una reflexión, porque va a estar de menos tiempo, pero creo que está muy bien porque así nos podemos centrar en cuestiones estructurales. A mí me parece que tendríamos que, para poder evaluar los enfoques transversales y el eje transversal y la estrategia transversal, tenemos que dar un paso atrás y mirar cómo se ha planificado, cómo se ha programado. Es el ciclo de la política pública, ¿verdad? La evaluación es el último espacio de ese ciclo. Si no hacemos coherente todo el ciclo, vamos a tener muchos desencuentros y vamos a encontrar más complejidades y más problemas que respuestas y que maneras de hacerlo. Anteriormente, digamos, antes de esta administración, y entre más nos vamos hacia atrás con mayor énfasis, la planificación se hacía para el crecimiento económico, para el desarrollo industrial, para el desarrollo tecnológico, para el desarrollo económico fundamentalmente. Sin embargo, en 2011 se da una reforma constitucional en materia de derechos humanos que establece, ¿verdad?, reforma todo el primero constitucional, lo cambia totalmente, o sea que el primero constitucional es el fundamento de nuestro país, y dice que todas las autoridades, bueno, primero pone los derechos humanos como el centro de la vida de este país, y cambia las garantías individuales que decía la Constitución. Esta Constitución otorga garantías individuales. Ahora reconoce los derechos establecidos en los convenios y tratados internacionales que México suscribe. Pone a las personas, ya no el individuo, sino las personas en el centro de la agenda y obliga, te dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto hace que ya no sea el desarrollo, ya no sea el crecimiento, ya no sean las unidades productivas, ya no sea la construcción de casas, ya no sea el desarrollo de zonas protegidas, ya no sea el problema de la diarrea, ya no sea el problema, sino las personas. Y es en este momento que cambia y está cambiando lo que es la programación, la planeación y todo el ciclo de la política. Es decir, las personas en el centro. Y la única manera de que tengamos a las personas en el centro de la política pública es mediante las estrategias y los ejes transversales, porque ahí es donde vamos a ver las mujeres, los hombres y todas las diversidades de género. Ahí es donde vamos a ver los pueblos indígenas, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ver los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque no existen en ningún concepto de la evaluación cómo van a evaluar un derecho social colectivo, el derecho a la territorialidad, el derecho a los territorios, el derecho a la lengua y demás. Entonces, la propuesta es un poco mirar más a esta transformación en la planificación para volver a reconstruir la metodología de la evaluación. Y en esto, por ejemplo, yo diría, ¿verdad?, que si en la planificación anterior era el crecimiento, ahorita era una planificación fragmentada,
cada quien su quehacer, cada quien su pedacito. Como dice Isabel, ahora es una planificación integrada, es integral, ¿verdad? Antes lo económico era inversión y lo social gasto, puro gasto a gasto perdido, se decía, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer inversión social para transformar lo social. Y tenemos que ponerle lo social a la inversión económica y lo económico a la inversión social. Entonces, y por lo tanto, ¿verdad?, la evaluación debe incorporarse y lo que se propone, ¿verdad?, lo proponemos desde nuestra visión es incorporar los criterios sociales en la evaluación económica, incorporar los criterios económicos en la evaluación social y incorporar la sostenibilidad como una responsabilidad en el futuro, porque la primera planeación era a corto plazo, la segunda tiene que ser para la responsabilidad de las generaciones futuras. Yo creo que de inmediato, así como recomendaciones inmediatas sería, primero reconocer a las personas, primero conocerlas y reconocer sus aportes al desarrollo. Partiendo de sus aportes, ¿verdad?, incorporar en los programas la visión de su participación. También ver nuevamente con otros ojos la información estadística. Todo se mide desagregado, pero ningún plan, ningún informe, ningún documento lleva la información desagregada, ni por sexo, ni por población indígena y no indígena, ni por población rural o no rural, o sea, todos los informes responden a la demanda de la planificación del tipo anterior, no están viendo a las personas en el centro. Entonces, la información estadística, lenguaje incluyente, tiene que ponerse a la política pública los derechos humanos en todas sus fases, ¿verdad? Y yo les diría que los ejes transversales son la herramienta principal de la transformación de la planificación y de la evaluación. Y yo creo que mi propuesta es, o la propuesta de mujeres sería en dos pasos. Dar un paso atrás para ver cómo se transforma esa estructura de visión de lo que vamos a evaluar, de qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar. Y en segundo lugar, tomar las lecciones aprendidas que, como bien decía Karina, y lo hemos visto también con Isabel, el enfoque de género ha trabajado más en la normatividad presupuestaria, programática y de evaluación, porque tiene más herramientas, tienen la ley de planeación, tienen la ley de presupuestación, tiene inclusive un anexo en el presupuesto de egresos de la Federación. Hay más recursos y herramientas que hemos diseñado porque empezamos antes, pero yo creo que la propuesta es que todos los enfoques transversales podamos hacer uso de las lecciones aprendidas que hemos tenido con la perspectiva de género. Muchas gracias. Gracias, ya, ahí está. Pues me parece muy importante retomar un poco lo que decía Celia, de no podemos dejar de lado, no podemos pensar en nuevas metodologías de evaluación cuando no regresamos a la planeación y vemos cómo es que estamos planeando. Ya también decía Karina que de repente es complicado hacer, que es muy diferente hacer evaluación de políticas transversales que transversalizar en la evaluación. Y me parece que eso es muy importante porque lo que sí tenemos que garantizar es que en la misma planeación que estemos haciendo incorporemos estos enfoques, porque si no, ya por casi diseño habremos tenido evaluaciones con perspectiva de género o de cualquier otro tipo de transversalidad, pues malas, básicamente porque no lo hicimos pensando desde la planeación con este enfoque. Entonces, pues aquí muchos de los que estamos sentados traemos casi que una cruzada para ir incorporando la transversalidad en la planeación nacional en general, pero sí nos interesaría mucho escuchar desde la academia es cómo están concibiendo ahora ir promoviendo unas nuevas metodologías en el tema de la evaluación con estos enfoques. Así es que, Gaby, por favor. Ya está.
Bueno, muchísimas gracias. Es un tema, sin lugar a dudas, muy relevante, y déjenme intentarle abordarlo desde la complejidad, los enfoques de complejidad que han estado muy presentes en la agenda de evaluación de investigación sobre evaluación en los últimos años. Voy a tratar de ser, ¿dónde está mi? Acá está. Tan rápida como puedo. Dibujito, complejidad, que no es lo mismo que difícil, ¿no? Pero déjenme partir de algunos supuestos, ¿no? Los problemas sociales en general, pobreza, desigualdad, salud, cambio climático, son el producto de diversos factores, ¿no? Que están interrelacionados. Las políticas públicas de corte transversal son aquellas que buscan solución a dichos problemas también, puede estar problemas de género también, ¿no? Y se buscan solucionar estos problemas con diversas intervenciones o programas. La evaluación de políticas de corte transversal no necesariamente es igual a la suma de las evaluaciones de las intervenciones, ¿no? Esto, déjenme comenzar con, o intentarle, no soy socióloga y los que serán sociólogos aquí tendrán mucho más que decir que yo, pero todo esto de la complejidad viene de la teoría de sistemas, ¿no? Entendemos como políticas transversales, ¿no? Un conjunto de elementos que pueden ser programas, y como todo sistema se compone de los elementos y de las relaciones entre estos elementos, ¿no? Entonces, para conocernos un sistema, que puede ser la concepción de la política pública. Una política pública puede ser visto como un sistema donde las partes pueden ser diferentes intervenciones o programas, ¿no? Y entre esas diferentes intervenciones y programas hay relaciones que tenemos que saber de qué tipo son. Ahora está muy de moda, en auge, ver la teoría de la complejidad para ver los diferentes tipos de intervenciones que tienen estas características y tratar a través de la teoría de complejidad buscar las formas como mejor evaluar este tipo de políticas. Sistemas complejos, ¿qué significa? ¿No? Que estos sistemas están jerarquizados o tenemos sistemas dentro de sistemas, ¿no? Una sociedad se compone de individuos, pero esos individuos se agrupan en ciertos grupos, ¿no? Y así tenemos, y estos grupos se organizan en ciertas organizaciones que todos están interrelacionados, ¿no? Tenemos interdependencia, sabemos que si le movemos una parte del sistema, ¿no? Eso puede tener efecto no solamente en ese sistema o subsistema, sino en otros, ¿no? También parte de la complejidad tiene que ver con la conectividad de estos sistemas, o estos elementos de los sistemas están conectados y el número, la densidad de esas conexiones también son parte de la caracterización de sistemas complejos. Y finalmente la autonomía y la adaptación, ¿no? Cada uno de los elementos del sistema tiene decisiones propias, ¿no? Y se ven esas decisiones propias, se afectan al conjunto de los elementos. Entonces, así rápidamente, ¿no? Entonces, podemos pensar en las políticas públicas de corte transversal como estos sistemas complejos, ¿no? Dentro de esas políticas públicas hay programas, organizaciones, sectores. Los programas se agrupan en organizaciones que pueden ser las dependencias y las dependencias se agrupan en sectores, ¿no? Entonces hay elementos multinivel. También son interdependientes porque comparten objetivos o les tiras la cobija a uno en términos de presupuesto, ¿no? Y a otro lo descubre. Entonces hay una interdependencia ahí, las poblaciones tienen poblaciones igual comunes, ¿no? Son múltiples las intervenciones, ¿no? Y ahí hay conectividades, ¿qué tanto se conectan los programas, las organizaciones? Habría que analizar, ¿no? Para tener una claridad sobre estos sistemas complejos. Y donde ahí pues tenemos un signo de interrogación es qué tan autónomos pueden ser los elementos, si hablamos de programas, ¿no? Para adaptarse y cambiar. ¿Qué características debe tener las evaluaciones de políticas transversales? Considerar los diversos elementos y niveles del sistema
programas, organizaciones, sectores, conocer las conexiones dentro de estos sistemas, reconocer y precisar las interdependencias entre los elementos, mapear los puntos de intensidad de las conexiones entre sus elementos y aplicar metodologías aplicadas para cada nivel. Un último elemento es contribuir a generar espacios para el diálogo, la discusión que promueva decisiones para una mejor adaptación y cambio en caso de ser necesario. Y aquí me recuerda mucho lo que decía Tania en su intervención, ¿no? Hay que generar esos espacios de diálogo para que la evaluación se conozca, se comente, se entienda, se pueda apropiar. Y entonces a partir de esa evaluación generar esos cambios, como ustedes lo hicieron en el Mentimeter, ¿no? Que rápidamente captaron, ¿no? Y hicieron una adaptación a las preferencias que tenían sobre ciertas políticas públicas. Ahora, en México, ¿cómo observamos este enfoque de complejidad sobre las políticas públicas? ¿Y qué podemos decir, ¿no? Tenemos una estructura programática desde finales de los años 90 que nos dieron parte de los elementos del sistema, ¿no? Tenemos esos programas organizados o en sistemas en ciertas organizaciones, que son las secretarías o los organismos donde están esos programas. Y los sectores, ¿no? Educación, desarrollo social, cambio climático, no tenemos una sola organización que con ella y sus programas podamos resolucionar los problemas de enfoque de género o los problemas de la pobreza, ¿no? Si no existen varios. Interdependencia, tenemos presupuesto, ¿no? Que hay claridad, hay transparencia sobre qué se le destina a qué, casi siempre. Objetivos que están en las matrices de marco lógico, ¿no? Poblaciones objetivo, ¿no? Entonces podemos ver cuál es la interdependencia entre programas, qué programas ya atienden a ciertas poblaciones. Tenemos conectividad, espacios de intercambio, ¿no? Aquí muchas organizaciones, entre ellas Coneval, la Secretaría de Hacienda, diferentes organizaciones generan esos espacios de intercambio, motivación, ¿no? En términos de actuación, experiencias, seminarios que nos permiten compartir y generar esa conectividad entre programas, entre visiones de quien está a cargo de esos programas. Autonomía y adaptación, tenemos los aspectos susceptibles de mejora, por ejemplo, ¿no? Que permiten de cierta manera hacer una adaptación a la evaluación. Sin embargo, tenemos poca flexibilidad de un cambio sustantivo de los programas, ¿no? Por las restricciones que puedan existir en términos legales, presupuestales, para hacer cualquier cambio adaptativo de los programas o las políticas públicas. Algunas observaciones ya rápidamente, ya se me acabó el tiempo. Okay. En el caso mexicano, los elementos básicos del sistema en términos de programas no siempre comparten características comparables. Por ejemplo, hay programas de transferencias y programas de planeación que tienen que ser evaluados de la misma manera, ¿no? Entonces, eso nos dificulta tener una evaluación pues coherente, consistente, y que pueda ayudarnos en todos los sectores, no estoy diciendo, en algunos sectores, no estoy diciendo en todos. Debe existir un claro diagnóstico del problema que se quiere solucionar, un claro, con claridad obviamente, para los diversos programas y organizaciones que buscan esa solución. Si no hay un claro diagnóstico del problema de cambio climático, del problema de género, del problema de pobreza, ¿no? Entonces difícilmente vamos a tener pues buenas evaluaciones si no hay una claridad en el diagnóstico. Existen diferentes organismos que evalúan políticas transversales que no se están suprimiendo sinergias necesarias en la evaluación. O sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de la educación, tenemos diferentes instancias haciendo evaluaciones de los mismos elementos del sistema, ¿no? Con qué características o cómo se conectan esos diferentes elementos del sistema no queda claro y es necesario hacerlo. No sabemos
muy bien cuáles son las conexiones entre programas y entre sectores. En algunos aspectos sí, en otros no tanto. ¿Qué tanta interacción, relación, intercambio de información existe entre programas que a lo mejor tienen objetivos parecidos, ¿no? Y que están en secretarías diferentes o en organizaciones diferentes? No lo sabemos y deberíamos propiciar que fuera, ¿no? Y eso nos impide una evaluación de la política como tal. Necesario incrementar el número de interacciones entre el objeto evaluado y los evaluadores, y ahí estoy pensando en adaptación y cambio. Creo que los aspectos, el mecanismo de seguimiento de aspectos sutiles y mejora es un gran logro de Coneval. Sin embargo, creo que necesitamos fortalecer la relación entre entes evaluadores y evaluados para generar dinámicas diferentes que nos permitan mayor aprendizaje de los sujetos evaluados, de quien está a cargo de la evaluación de programas. Y finalmente, evaluación da información, análisis y evidencia, pero si hay poco poder de decisión de los propios programas, no habrá mucha adaptación y mejoras, ¿no? Y creo que algo que se empieza a hacer y se empieza ya a ser una realidad es que me encantó como Tania presentó, ¿no? A ver cómo comunicamos mejor, ¿no? Esa es una pieza clave para poder lograr que existan cambios en la percepción de cómo la evaluación puede tener impactos en las políticas públicas. Y si los ciudadanos no le ven utilidad a la evaluación, no la vamos a exigir, y los sistemas de evaluación pueden cambiar mucho si la evaluación está arraigada en los propios ciudadanos. Y ya tengo como menos 5 minutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Yo creo que aquí surgieron dos temas de manera recurrente en las primeras 3 intervenciones. La importancia de tener un diagnóstico claro, la pregunta clara de qué queremos cambiar para poder saber por dónde irnos. Y la otra, que es la más importante, me parece que es cómo nos coordinamos. Ya nos decía Gaby que parece haber elementos para todas las partes que ella decía de si está integral, si tenemos agencia, pues ahí tenemos instrumentos, pero el gran reto es la coordinación entre los sectores. Entonces, si me permiten, ahora le pediría a Katia que nos platique un poco de cómo lo ven desde la Semarnat, qué trabajos han hecho y cómo podemos romper esta barrera para la evaluación de manera transversal. Gracias. Gracias, Isabel. Buenas tardes a todas y a todos. Me han dicho que tenemos menos tiempo del que habíamos originalmente, entonces me voy a poner aquí. Si suena una chicharra, perdón, pero es que se me puede ir el tiempo, les juro. Antes de iniciar con la exposición, hay 2 ideas que primero quiero compartir con ustedes, porque es relevante estar dando este diálogo entre distintos enfoques transversales, si los podemos llamar de alguna manera, interculturalidad, género, sostenibilidad, medio ambiente, en este momento en particular. Y creo que es importante porque la agenda actual del proceso de planeación nacional del desarrollo precisa que no estemos dando solamente un debate sobre la planeación, sino ya estemos pensando en los debates de la evaluación. Hay un consenso, hay una voluntad entre distintas dependencias que integran la Administración Pública Federal por impulsar esta visión transformadora en la planeación con lo que respecta a enfoques transversales, y creo que en esa medida ustedes interesados en los procesos de evaluación necesitan considerar que esto es algo que está pasando de este lado de la cancha, ¿no? Y que en esa medida es muy importante que demos esta reflexión para que ustedes también ayuden a construir las soluciones en los procesos de evaluación. La segunda idea es que hay, entre varios de los consensos que hay en la Administración Pública Federal actualmente, algunos tienen que ver no solamente con este que me acabo de referir, sino también con la necesidad de que trascendamos y replanteemos la sectorialidad, ¿no? Ya esa es una
reflexión entre nosotros, no podemos seguir viendo de esa manera la forma en la que hacemos la política pública, y ahí están, digamos, los retos en la mesa. Necesitamos repensar las intervenciones y las políticas a la luz también de las unidades político-administrativas. En temas, por ejemplo, como medio ambiente, hay concurrencia, ¿no?, de atribuciones en los 3 órdenes de gobierno, y la complejidad de los temas que abordamos implica que hagamos un replanteamiento no ya hacia la centralización o hacia la descentralización, sino a la coordinación y a la integración. Creo que también una de las reflexiones que hemos hecho en conjunto en la Administración Pública Federal tiene que ver con cómo reflexionamos los propios principios y valores de nuestros propios enfoques transversales, ¿no? Cómo construimos desde un consenso conceptual a qué nos referimos cuando nos referimos a sostenibilidad o a sustentabilidad, ¿no? O sea, nos seguimos insistentemente entre nosotros diciendo, bueno, ahí hay un debate sobre qué es, ¿no? Pero no hemos terminado de clarificar. Yo ahora hablaré un poco sobre ese tema. También hay un consenso en torno a que las metodologías que utilizamos son el resultado de un proceso de toma de decisión en un contexto histórico, político, cultural determinado, y que tenemos ahí de fondo en los procesos de evaluación que hacer reflexiones ontológicas y epistemológicas de importancia. Y otro consenso, que es, digo consensos, pero son básicamente los retos que visualizamos los que de este lado estamos en el proceso o en la responsabilidad del diseño y la planeación de política pública, que tiene que ver cómo transversalizamos los propios enfoques transversales. Porque una tendencia que hemos estado replicando, y ahora que yo hable del de sustentabilidad van a darse cuenta a qué me refiero, a otra vez volver a meter en cajas los enfoques transversales, ¿no? Y entonces reflexionamos desde medio ambiente el enfoque transversal de sostenibilidad o de medio ambiente, y a lo mejor no estamos dialogando con el de interculturalidad y con el de género, y ese tipo de cosas también hay que ponerlas en la mesa. Quizá, digamos, por el tiempo de trabajo que tiene el enfoque de sustentabilidad a nivel global, es aquel en el que encontramos mucho más propuestas y metodologías para la evaluación. Seguramente varios de ustedes las conocen, y una constante en esas metodologías de evaluación de la sostenibilidad, pues sí plantean, digamos, los retos alrededor de las reflexiones sobre los principios de la sostenibilidad, los valores, cuáles son los elementos de contexto para la toma de decisión de la evaluación, y obviamente las elecciones metodológicas que se desprenden de todo eso. Entonces, lo que yo hoy quiero compartir con ustedes es una reflexión alrededor de cuáles son los principios que en el caso de la evaluación de la sustentabilidad tendríamos que tener en mente, y en un segundo momento rápidamente voy a hacer la reflexión de desde qué enfoque o desde qué valor nos aproximamos a la evaluación de la sostenibilidad. Y elijo sostenibilidad, aunque es preciso también señalar que hay otros enfoques transversales de consenso entre nosotros que merecerían un debate mucho más, con mucho más tiempo. No solamente está género, interculturalidad, sostenibilidad, medio ambiente, hay un consenso alrededor de la idea de trabajar un enfoque territorial transversal, hay un consenso alrededor de la idea de trabajar como enfoque transversal la inclusión y la igualdad sustantiva. Entonces yo creo que esa es una reflexión también a considerar. Desde la perspectiva de medio ambiente, el trabajo que se ha desarrollado en los últimos 20 años en el sector ha permitido concluir que la evaluación de la sostenibilidad pues es una metodología que nos debe ayudar a los responsables de los procesos de toma de decisión y de formulación de políticas a decidir qué acciones, qué intervenciones se deben tomar y no para lograr una sociedad más sostenible. Y que el objetivo en última instancia es lograr que esos planes, políticas hagan una contribución efectiva y concreta al desarrollo sostenible. Por eso es que va a ser importante preguntarnos qué es el desarrollo sostenible. Para hacer una evaluación sobre sostenibilidad hay varios retos, algunos de ellos se han mencionado aquí por mis colegas.
el de adoptar un enfoque holístico para comprender las interacciones dinámicas entre conceptos como naturaleza, sociedad, economía, pasar de la multidisciplinariedad a la transdisciplinariedad. Ese es un consenso que ya, digamos, desde el sector ambiental hemos planteado desde hace muchísimos años. Identificar que la propia evaluación como proceso tiene una función normativa, ¿no?, que debe de conducir a algún lado, que hay que promover también un aprendizaje social y de retroalimentación mutua entre distintos componentes de la evaluación, y que hay que lidiar ciertamente con un concepto de incertidumbre y también con uno de complejidad. Pero digamos, considerando estos elementos, sí hay principios de la evaluación de la sostenibilidad que se han desarrollado de manera muy concreta y que creo que son los que ahorita desde el sector ambiental con mucha puntualidad podemos poner en la mesa para la discusión que estamos queriendo dar. Me voy a ir muy rápido porque ya pasaron 7 minutos. El primer principio es una visión orientadora, que es necesario plantear en términos de cuál es el objetivo final del desarrollo sostenible, en términos de, y su relación en términos de progreso y capacidad en lo que tiene que ver con el sistema natural, con las capacidades de carga de nuestra biosfera y pensando las posibilidades que eso genera para las generaciones futuras. Hay consideraciones también de carácter esencial que implican que necesitamos evaluar desde una perspectiva de interacción, lo económico, lo social, lo ambiental, y en esas consideraciones esenciales también identificar que en esas integraciones y en esas interacciones hay riesgos, hay incertidumbres de que pueden generarse impactos en tomas de decisiones si no consideramos sinergias, espacios, temporalidades de esa interacción. Hay también consideraciones en términos de transparencia, creo que es importante, ese es uno de los temas que no hemos tocado aquí, pero en la evaluación de los enfoques transversales probablemente en estos es un tema fundamental considerar las fuentes, los datos, los modelos, los indicadores. Es crucial la accesibilidad pública a las evaluaciones, a sus resultados, a cuáles son las suposiciones, las elecciones metodológicas que se utilizan, etcétera. La comunicación efectiva, de la que ya habló la colega de Coneval, la continuidad y la capacidad en la evaluación sobre la sostenibilidad, se requiere que haya fases de monitoreo continuo y entonces necesitamos mediciones repetidas, capacidades de respuesta al cambio, y esto implica inversiones, ¿no?, que son necesarias para desarrollar y para mantener esa adecuada capacidad. Hay también retos en términos de la ampliación de la participación. En las distintas metodologías que se han trabajado en los últimos años sobre la evaluación de la sostenibilidad, se ha encontrado como un tema crítico, identificar cómo fortalecemos la legitimidad y la relevancia de la evaluación a través del adecuado involucramiento de los usuarios de la evaluación, y que esto pueda permitir que esas propias evaluaciones reflejen las opiniones también de aquellos actores que son interesados. La evaluación también necesita participación, y esto no lo hemos evidenciado de una manera tan oportuna como sí lo hemos hecho y en los últimos años con la participación en el proceso de planeación, ¿no? Hemos creado todo un corpus normativo, instrumentos para la participación en la planeación de la política pública, y ahí en el caso de los enfoques transversales todavía tenemos un reto en la integración de participación. Y finalmente, la reflexión que quiero hacer sobre el tema de los principios de la sostenibilidad en la evaluación sí tiene que ver con que identifiquemos cuáles son aquellos principios o puntos de partida que vamos a adoptar en cualquier decisión metodológica que tomemos sobre la evaluación.
En el caso del tema ambiental, los principios son muy claros, más o menos están desarrollados en la literatura en los últimos años, sabemos a qué nos referimos con principios de precaución, de irreversibilidad, de regeneración, el principio de que quien contamina paga, la equidad intergeneracional, ¿no? Esos son principios de sustentabilidad, pero que sí, luego, digamos, la interpretación que adoptemos en la evaluación de la sostenibilidad como un enfoque transversal, reconocer que o podemos posarnos sobre una interpretación eminentemente ecológica, que va a ser una que tienda a valorar más bien estos temas de capacidad de carga, de umbral, de capacidad de los ecosistemas, de interdependencia de procesos ecológicos, etcétera, o que hagamos una interpretación más bien económica, que sí va a tender a enfatizar el bienestar social, de los costos ambientales, de la actividad económica, del principio de equidad intergeneracional, o que hagamos una interpretación ecológico-económica, que lo que quiere hacer, digamos, es trascender la naturaleza de las interacciones económicas ambientales. Y creo que esa reflexión desde el punto de partida de donde hacemos la evaluación es uno de los debates que todavía tenemos que seguir dando en la evaluación de los enfoques transversales, y los retos de políticas que van a requerir una evaluación profunda sobre estos temas no son menores. Coneval ha hecho un extraordinario trabajo en un primer intento de la evaluación de cambio climático, también el INEC en la evaluación de las políticas subnacionales, pero yo dejaría ahí ese como uno de los temas que es un tema transversal en todas las políticas, que va a ser el tema del presente en términos del tiempo que nos queda para poder hacer planteamientos de políticas efectivas basadas en ciencia, orientadas con información. Y creo que hay ahí algunos intentos, y estas reflexiones espero que puedan ayudar a seguir reflexionando cómo hacemos integración, cómo trascendemos sectorialidad y cómo sí le damos el peso debido a las decisiones metodológicas dentro de las evaluaciones de los enfoques transversales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katia. Pues parece que pensar en la transversalidad nos obliga a enfocarnos en lo que ya nos decía Gaby, tenemos que tener un enfoque de complejidad, y eso es reconocer la integralidad de la política pública, pero también la intersectorialidad. Entonces, Juan Carlos, no sé si quieras ahondar un poquito en esto, en cómo están abordando desde el INPI estos temas para promover políticas públicas con interculturalidad. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de intercambiar ideas, porque efectivamente estamos en un momento de importantes replanteamientos de la política pública y en particular de la política hacia los pueblos indígenas, que digamos es una política de interculturalidad que tendría que tocar a todo el país y no solo a los pueblos indígenas. Y para poder entrar al tema, a pesar de que se ha insistido mucho en el tema de la complejidad, yo voy a tratar de simplificar un poco para ceñirme a los tiempos y colocar de manera lo más didáctica posible cuál es nuestra posición al respecto. Cuando nosotros hablamos de la problemática de los pueblos indígenas, la idea que inmediatamente llega a nuestra cabeza y que está apoyada además en mucha información estadística es el tema de la pobreza. Es decir, los pueblos indígenas son sinónimo al segmento de la población nacional que tiene los peores indicadores de desarrollo humano, que está en los peores deciles de ingreso, que tiene el mayor rezago educativo, etcétera. Entonces, esta visión con la que ordinariamente enfocamos y que no le falta sustento en la realidad, con la que enfocamos la problemática indígena, lleva a que los tomadores de decisión busquen soluciones para ayudarles a abatir esa condición de pobreza, para sacarlos de esa situación. Y entonces las acciones son tan dispersas como bien intencionadas, donde cada dependencia se le ocurre cuál es la solución específica para el tema de salud de pueblos indígenas, para el tema de nutrición, para el tema de educación, etcétera, o de pobreza en general. Y
se crea el programa, el proyecto, les digo, tan bien intencionado como inconexo con lo que va a ser la otra dependencia, y entonces lo que se va generando es una reproducción permanente, endémica, de la idea de que ahí hay un sujeto inferiorizado con poca capacidad de decidir a la que le tenemos que ayudar a solucionar su problema. Y eso, como digo, crea un círculo en donde siempre están abajo unos y siempre están teniendo que tomar la decisión otros. La siguiente parte del problema, que para nosotros es central y que está menos diagnosticada, es que los pueblos indígenas, que como decía Celia hace un rato, son sujetos de un conjunto de derechos colectivos, no son incorporados a la planeación, a la ejecución ni a la evaluación de las políticas que se dirigen a ellos, cuando históricamente la misma Constitución reconoce que son un sujeto colectivo con una organización política propia, con instancias representativas y que tendrían capacidad de definir su propia política. Entonces, para nosotros esa segunda parte es central, y en parte de nuestra hipótesis es que la mayoría de la política pública fracasa al llegar a los territorios indígenas, no solo porque es fragmentada o porque es insuficiente, sino porque no cuenta con la propia definición de los pueblos indígenas. Para nosotros ese es un tema fundamental y no existen indicadores que nos digan qué tanto se participa, cómo se definen, cómo se toman las decisiones en territorios indígenas y hasta qué punto se respetan los derechos. Digamos que nuestra estrategia parte de que lo que lograría focalizar esa dispersión y superar este problema atávico son dos derechos fundamentales. Uno es el derecho de libre determinación, del que se deriva otro derecho que está en el artículo 7 del Convenio 169, que es la capacidad que tienen los pueblos de definir sus prioridades de desarrollo o de bienestar. Y un segundo, que es el derecho territorial. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer, uno es retomar una herencia de regionalización que existe en nuestro instituto para definir cuáles han sido o cuáles son las regiones históricas en las que interactúan los pueblos en sus territorios, y así queremos focalizar la política. Después, la nueva ley del instituto, que es de reciente creación de diciembre apenas del año pasado, crea un mecanismo de transversalidad en la institución. Nosotros lo que tenemos es un conjunto de regiones que da entre 105 y 110 regiones indígenas, a veces, algunas son uniétnicas, otras son multiétnicas, pero son regiones fundamentalmente indígenas, donde esperamos que las autoridades representativas tomen decisiones respecto a su propio desarrollo y a su propio bienestar. Esa planeación nos va a servir. ¿5 es lo que me queda o lo que ya me eché? Okay. Entonces, esa planeación, ese instrumento de planeación territorializada de los pueblos nos va a permitir tres cosas fundamentalmente. Una, que a través de este mecanismo de transversalidad que por ley tiene el instituto, podamos dialogar con las otras dependencias. Incluso van a estar invitadas a bajar, a hacer estos ejercicios de consulta para la planificación regional, y nos va a permitir que las políticas del conjunto de las dependencias que aterrizan en los territorios indígenas tengan algo que se llama pertinencia cultural, es decir, que estén en diálogo o adecuadas a lo que ha sido la historia productiva, la identidad cultural, la idea de bienestar que tienen los pueblos. Después, la política del instituto, con los pocos recursos que tiene el instituto, intentaría hacer inversión social estratégica para que, más que esa dispersión de recursos que ahorita tienen nuestros programas, más bien ayuden a capitalizar la enorme transferencia de recursos que está haciendo este gobierno y que nos hace deducir que va a aumentar el circulante en las regiones indígenas, para que ese circulante no solo incremente los niveles de consumo, sino que también vaya hacia productividad en la región, porque uno tiene más dinero y puede comprar sabritas o lo que sea, pero no necesariamente se conecta
con la vocación productiva de esos territorios, y para eso se necesita análisis y estrategias específicas de en qué se debe invertir socialmente para que ese dinero no se eche como agua en barril con hoyos, ¿no? Y una tercera, que tiene un montón de obstáculos de tipo administrativo, burocrático, incluso en la Secretaría de Hacienda no todo el mundo es tan receptivo, hay que convencerles de que se canalicen recursos para que haya ejercicio directo de las propias autoridades indígenas para ejecutar su planeación. Ahorita hay un programa de los estratégicos del presidente de los caminos rurales que ya se está haciendo así. Entonces, superamos esta pulsión a contratar grandes empresas para hacer esas obras y se le focalizó a las autoridades. Entonces ellos están con alguna asesoría de ingenieros, etcétera, pero están trazando sus propios caminos, los están construyendo, están empleando gente y están quedando muy bien. Entonces, digamos que esos tres resultados de la planeación regional es algo que esperamos para cumplir derechos, por una parte, pero también para ir modificando el modelo de relación histórica que existe entre el Estado y los pueblos, y con ello esperamos que los indicadores, que ahorita son si prenden más focos o tienen más pisos de cemento, tengan también que ver con qué tanto se realizan derechos colectivos como la libre determinación, como la autonomía y la capacidad de definir y planear su propio bienestar, y nosotros somos como una interfase, un engrane entre esos sistemas regionales y las decisiones del Estado. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos. No sé si ahora, Javier, nos quieras comentar algo desde la visión del PNUD, cosas que ustedes hayan detectado que podrían ser pues de ayuda en este nuevo enfoque que se está tratando de impulsar de manera mucho más fuerte, que es la transversalidad, de cómo podemos tener herramientas para poder implementar nuevos esquemas de evaluación de la manera más apropiada. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Isabel, y a la Secretaría de Hacienda, desde luego a CLIR y a todos nuestros socios, no solo por la participación en el panel, sino por habernos permitido ser coorganizadores de la semana. Y desde luego saludar a mis compañeras y compañeros de panel. Yo creo que todos y todas ellas han dicho lo fundamental, los aspectos más relevantes o los desafíos más importantes de la evaluación de políticas transversales. Yo quisiera abordar quizás desde un ángulo un poquito distinto sobre lo que tú invitabas, Isabel, al principio, en términos de discutir si tenemos ya un entendimiento común de qué es una política transversal. Políticas transversales hemos tenido, digamos, en el ámbito federal, en el tema de anticorrupción, el tema de género, el tema de participación. Ha habido planes, por ejemplo, la figura de los planes especiales que se derivan del Plan Nacional de Desarrollo, diferentes políticas públicas. Pero hay un factor común y es, digamos, la decepción respecto a los impactos, ¿no? Y aquí es un poquito ponernos o cuestionarnos por qué las políticas transversales tienen este riesgo inherente de simulación o de simplemente acciones al margen, o de que únicamente se compilen las acciones que de manera fragmentada realizan las diferentes instituciones y eso se documenta como parte del cumplimiento de una política que realmente no ha tenido un impacto efectivo. Entonces, esa por un lado. Por otro lado, digamos, ahorita de la interesantísima discusión con las colegas, anoté como unos 10 enfoques transversales más los que van saliendo, ¿no? Sí, género, pero bueno, también transparencia, cambio climático, el tema del ciclo de vida, el enfoque de interculturalidad, desde luego, la participación, los niños, niñas y adolescentes, desde luego que también es un tema fundamental en atención al derecho superior de la infancia, el tema de sostenibilidad, el tema de la intergeneracionalidad y como también todas nuestras políticas deberían ser conscientes de que lo que ahora se decida tiene efectos en el futuro, el agua, en fin, temas diversos. Entonces, cuando todo es transversal, es como cuando todo es importante, ¿no? Pues nada es importante al final, o sea,
Desde luego que todos estos temas son fundamentales y que creo que ese es el futuro no solo de la evaluación, sino todas las etapas del ciclo de política pública, avanzar, incorporar la transversalidad, pero hay que hacerlo con método, ¿no? Y digamos, con una concepción incluso del Estado, no solo de la administración pública, de por dónde deberían aterrizar estos enfoques. Desde el punto de vista de desarrollo del PNUD, una propuesta, digamos, que no es para nada novedosa ni es descubrir el hilo negro, pero es enfocarnos en la unidad de análisis, que es el problema público, ¿no? Para, a partir de identificar el problema público, hacer converger a los diferentes enfoques, sectores, presupuestos, a la solución de ese problema que se haya identificado, ¿no? Entonces hay que ubicar un indicador que queramos afectar, disminuir las tasas de homicidio, disminuir la tasa de pobreza extrema, en fin, el que ustedes quieran identificar, pero normalmente la política transversal está pensando en el impacto, mucho más que en los resultados o desde luego en los productos de los programas. Entonces, si vemos así, digamos, esa unidad de análisis, yo aquí coincido plenamente con lo que dijeron dos o tres de las personas que me precedieron, porque es un tema de planeación más que de evaluación. Porque si nuestra planeación de política pública no considera los ejes transversales de origen, la evaluación lo único que te va a decir son los defectos de esa planeación. No te va a decir nada del resultado y mucho menos del impacto de la política. No va a estar metodológicamente capacitada para dárnoslo. Entonces, en la planeación es donde se determinan las condiciones de evaluabilidad de esa política pública. De nacimiento se determinan. Y aquí yo vería dos o tres, y ya con eso termino, como ideas para avanzar en esa evaluabilidad de las políticas. Y no sé si eso descomplejiza los sistemas de Gaby, ¿no? Pero sí que me parece que son centrales como para poder articular un esfuerzo convergente hacia la solución de estos problemas públicos. El primero es la identificación clara de las poblaciones afectadas por los problemas públicos. Es un tema, parece, si quieren, hasta tecnocrático a veces, pero de datos, de estadística para poder identificar. Desde el PNUD, ustedes conocen la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el principio de no dejar a nadie atrás, que precisamente es un exhorto para identificar quién se está quedando atrás. Tenemos que saber qué hombres, qué mujeres, qué niños, qué personas con discapacidad, qué jóvenes, lo que sea, están viviendo de manera diferenciada los problemas públicos. No lo viven de manera similar. Y tenemos que conocer las dimensiones y los atributos de los problemas particularizados en esas poblaciones. Entonces es un tema, digamos, de desagregación y de muchas veces interseccionalidad. O sea, ¿cuál es el desafío para superar la pobreza extrema en las mujeres migrantes, jornaleras, agrícolas, indígenas en el estado de Sinaloa? Ahí hay múltiples dimensiones de la discriminación que pudiéramos identificar en una sola población y entonces hacer converger el esfuerzo. Es imposible estar todos los sectores en todos los territorios al mismo tiempo. Entonces aquí voy al segundo elemento, que es la visión territorial, que me parece que la subsecretaria lo comentó. La visión territorial es absolutamente indispensable. Es en el territorio en donde lo que está separado o dividido conceptual y administrativamente tiene que converger. Donde los hilos administrativos y nuestras normas que nos dividen tienen que encontrar la forma digamos, avanzar de manera holística. Y entonces, termino nada más, digamos, señalando que si no tenemos estas dos dimensiones a la hora de la planeación, la evaluación de las políticas transversales va a ser una tarea imposible. Lo último que diría es, porque también es muy Agenda 2030, que prácticamente no hablé mucho de ello, pero este compromiso global de 193 países
hace un exhorto muy fuerte, muy puntual, para identificar las interconexiones y las interdependencias entre las dimensiones del desarrollo, la económica, la social, lo medioambiental. Entonces, en ese sentido, lo que diría respecto al sistema que tenemos es que la evaluación por programas presupuestarios que venimos haciendo desde hace muchos años, lo que limita es precisamente el entendimiento de estas interconexiones entre los sectores. Entonces, tomar, digamos, de frente el tema de las interconexiones y a partir de una teoría de cambio que identifique las causas estructurales e inmediatas de los problemas públicos, es entonces cuando se puede, digamos, diseñar una política pública transversal que eventualmente pueda ser evaluada en esos términos que fue planteada. Entonces, pues simplemente anotar algunas ideas que bordan en torno a lo que los colegas y las colegas han puesto sobre la mesa antes. Muchísimas gracias a todos. Digo, yo no sé si ustedes tengan la misma impresión, pero creo que estoy más preocupada antes que después de escucharlos a todos. Porque en efecto, el tratar de incorporar estos enfoques en la evaluación, pues no parece que va a ser una tarea fácil. Y dándole un poquito de vueltas ahorita en lo que ustedes hablaban, quizá un enfoque que nos pueda ayudar muchísimo es tratar de hacer política pública desde el marco de los derechos humanos. Porque uno quizá se dejaría de preocupar por los enfoques transversales si no existieran brechas y si no existieran rezagos en una u otra población o en uno u otro territorio. Entonces, si nosotros desde nuestras trincheras comenzamos a tener en cuenta que las políticas públicas son en realidad el garantizar derechos humanos para todos por igual, de manera natural uno se pregunta a quién no le estamos garantizando hoy X o Y derecho humano. Y de manera natural me parece que podríamos ir diciendo, mira, estos en este territorio no se está garantizando, y de esa manera ya incorporamos el enfoque territorial. No se está reconociendo el reconocimiento como una organización en sí misma de los pueblos indígenas X o Y, y entonces no se le está garantizando. De esa manera, entonces, estaríamos incorporando el enfoque de interculturalidad. Y lo mismo con la perspectiva de género. Si no tuviéramos quizá brechas entre el trato de hombres y mujeres, ni siquiera estaríamos preocupados por estar poniéndolo en los lentes de la perspectiva de género. Entonces, quizá este tema del marco de los derechos humanos, que Celia muchas veces nos los ha mencionado en una y otra de las reuniones que hemos tenido, me parece que es un muy buen punto de partida. Y dado eso y viendo las preguntas que los asistentes nos están haciendo y en una intervención literal de 2-3 minutos, les pediría a nuestros ponentes si se les ocurre algún buen ejemplo de alguna evaluación que ya se haya hecho en México con este tipo de enfoque, o cómo podemos ir estableciendo estos elementos o esta ruta crítica para que en el mediano plazo, porque es algo que tenemos que tener bien claro, esto no se va a lograr para la evaluación de 2019 de los programas presupuestarios de este gobierno. Es un camino de largo plazo, pero sí vale la pena ir identificando cuáles son estas rutas críticas, estos elementos, para ir estableciendo una guía, ¿no? Entonces, no sé si quieras comenzar con algo, con una última reflexión. Bueno, sí, me parece bien interesante y me gustaría como resaltar dos cosas en términos de este círculo en el que estamos un poco como atrapados, ¿no? En el tema de, pues tenemos problemas súper complejos y tenemos además que establecer cómo medimos a partir de distintos sectores, de distintas dependencias y de distintos actores que ahí participan. Y me gustaría como decir dos cosas principales también para ir cerrando, y una de ellas es que de pronto tenemos que volver un poco a lo que decía Tania hace rato, ¿no? De cómo comunicamos y cómo convencemos a los actores de que estas perspectivas son relevantes y que tenemos que trabajarlas de muchas maneras, ¿no? Entonces, pensando en eso, creo que es bien importante cuestionarnos cómo incorporamos a los operadores de los programas presupuestarios,
a quienes están en el trabajo de campo día a día, otorgando como bienes o servicios en los programas, a esta perspectiva, ¿no? O sea, cómo los atraemos nosotros como especialistas en género, en evaluación, en medio ambiente, y cómo hacemos que incorporen este conocimiento, estas herramientas a cuando están operando los propios programas, ¿no? Porque de pronto lo que nosotros hemos encontrado en este tiempo es que los operadores están preocupados por operar, por entregar, por implementar y además por tener una perspectiva de género, por tener mecanismos de no discriminación y por un montón de cosas que tienen que pasar por espacios de aprendizaje y de conocimiento que un poco no hemos tenido del todo, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado insistiría en parte en lo que yo hablaba al inicio de los temas de coordinación y que Javier mencionaba con mucho ahínco y que además señalaba de manera muy puntual. ¿Cómo nos coordinamos a partir de un problema y cómo establecemos esa coordinación en términos como ya muy puntuales, ¿no? Entonces, el tema de la coordinación tiene que ver con estableces una meta o un objetivo muy concreto y a partir de eso vas, ningún programa va a avanzar en un año, pero pues vas estableciendo ciertos indicadores y ciertas metas en el tiempo que te permitan medir cuáles son los avances. Y a partir de esas metas, establecer cómo coordinar la llegada hacia allá de todos, ¿no? Un poco como de los programas, de quienes evalúan, de los hacedores de política pública. Y ya para cerrar realmente, también creo que es bien indispensable mencionar el tema del presupuesto, ¿no? De pronto planeamos, pero el presupuesto va por otro lado y de pronto tenemos nosotros un análisis de cómo el presupuesto para mujeres y hombres está un poco como… Hay de todo ahí, pero no es tan claro por qué están los programas en ese anexo y no es tan claro como cuál es su articulación entre ellos y cuál es el objetivo en común que quieren, al cual quieren llegar, ¿no? Entonces, un poco también eso deberíamos de estarlo trayendo sobre la mesa, cómo estamos presupuestando estos objetivos de más largo alcance. Gracias. Bueno, un poco se me ocurre, Isabel, respondiendo a tu pregunta, que una buena experiencia de evaluación que no necesariamente es un buen resultado, es algo que hizo la OCDE cuando estudió la política nacional para la igualdad entre mujeres y hombres, que sacó como una de las evidencias de que los programas de gobierno tienen parte de la responsabilidad de la cantidad de horas que las mujeres en México tienen de trabajo no remunerado. Es decir, en México las mujeres hacemos 4 veces más que el promedio de la OCDE, 3 veces más que los hombres en México, más horas que en toda América Latina, y uno se pregunta, ¿pero qué pasa en México? ¿Por qué nos gusta tanto trabajar sin pago, verdad? Y entonces, en el estudio sale que gran parte de ese tiempo se hace cumpliendo las metas de los programas de gobierno. Es decir, en vez de que los programas de gobierno, ¿verdad?, tuvieran un resultado positivo en la vida de las mujeres, como mayores ingresos, mayor productividad, mayor tiempo, lo que les restaba era tiempo y posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener un trabajo y unos ingresos. Y esto, ¿verdad?, fue muy impactante el hallazgo y es una buena evaluación, porque estamos nosotros preguntándonos, un programa público, ¿por qué tantas horas de trabajo no remunerado? Que el resultado de esto es una bajísima, la más baja de la OCDE, participación de las mujeres en la economía. Entonces yo creo que es una buena experiencia de evaluación y que estamos viendo cómo la evaluación de una transversalidad de género en la vida económica, política, social, ¿verdad?, puede dar un resultado que inmediatamente nos pone a trabajar de cómo no están mal los programas, lo que está incorrecto es la implementación, es la forma en que se implementan, la forma en que se atiende de diferente manera a mujeres y hombres en esos programas, ¿no? Entonces, yo sí quiero decir que, y aprovechar estos minutos para decir también
que gran parte de todo este programa, como decían ya anteriormente, se basa en un buen diagnóstico y que realmente yo quiero reconocer aquí el trabajo de Coneval, que ha hecho unos diagnósticos maravillosos y que ya están basados en los derechos, la evaluación del derecho a la alimentación, la evaluación del derecho al trabajo, la evaluación, y que eso es una maravilla, porque en este proceso que estamos haciendo de articularnos y de partir de algún lugar para poder hacer una nueva manera de planificar, de programar, de presupuestar y de evaluar, esos diagnósticos son verdaderamente una plataforma maravillosa. Ya tengo 3 micrófonos aquí. Gracias. Me quedo con varias cosas y un ejemplo. Creo que parte fundamental para la evaluación de políticas transversales, sea lo que sea que entendamos por ellas, ¿no? Creo que sí necesitamos platicar qué significan, ¿no?, esas políticas de corte transversal o de políticas de índole compleja, ¿no? Los diagnósticos son fundamentales, ¿no? Tenemos que tener buenos diagnósticos, buenas definiciones de los problemas que queremos solucionar. Eso es fundamental. Hoy tenemos el acceso a grandes bases de información que nos pueden ayudar en esos diagnósticos, y tenemos que hacerlos verdaderamente útiles para la toma de decisiones sobre tipo de intervenciones, ¿no? Creo que los procesos participativos son fundamentales cuando uno trata con intervenciones complejas, donde hay varios factores que considerar y planear, y la propia evaluación tiene que ser una evaluación participativa. Teorías de cambio no suficientemente explícitas. Yo sé que tenemos las matrices e indicadores por resultados, ¿no?, como marcos lógicos, y de ahí partimos, pero un enfoque de teoría de cambio da cuenta de la complejidad de factor, no están en el 4x4, ¿no? Hay más cosas que considerar, y precisamente las interconexiones pueden ser plasmadas ahí. Necesitamos pensar en eso. Indicadores, definitivamente, si queremos medir el impacto de nuestras acciones, de nuestro dinero, ¿no? Necesitamos pensar en indicadores que pueden ser cualitativos y cuantitativos, ¿no? ¿no? Pero necesitamos pensar cómo construir la historia que la evaluación nos deja de qué fue lo que se logró al final, ¿no?, de una manera científicamente rigurosa, ¿no? Y podemos decidir cómo lo vamos a medir, y por medición estoy pensando en ver un cambio observable en el beneficio y en el bienestar de las comunidades que queremos impactar. Una evaluación que hicimos hace y que seguimos haciendo y que creo que nunca terminaremos de hacer, porque estos procesos participativos, el programa de acceso a mercados a pequeños productores, ¿no?, que estamos haciendo en CLEAR, nos ha llevado a darnos cuenta de la realización de evaluaciones de este tipo, donde empezamos, porque una organización quiere una evaluación, no es de estas evaluaciones, ¿no?, estandarizadas, sino es, quiero evaluarme, ¿no? Es una organización de la sociedad civil que tiene un programa y que le ha invertido mucho dinero, quiero evaluarme. Pasamos por un proceso participativo, por un proceso de, bueno, ¿qué es lo que queremos medir? El primer objetivo es, quiero cambiar el ecosistema de la agricultura en México. Muy bien, pero ¿no?, ¿cómo lo bajamos a hacerlo algo entendible, ¿no? Y cómo podemos construir con el programa, con la gente, con el instrumento, una teoría de cambio donde se vean las interconexiones, cómo podemos incluir cuestiones de género, cuestiones de la comunidad indígena del país, ¿no? Entonces, esto creo que fue un proceso, ¿no?, muy exitoso, en donde esta organización se adaptó precisamente a cambios, ¿no?, que fueron surgiendo a partir del proceso de evaluación. Eso es cuando las organizaciones tienen la posibilidad de cambiar, adaptarse y considerar cuestiones de género, de cambio climático, de poblaciones indígenas, ¿no? Si no tenemos esa posibilidad de adaptación, ¿no?,
va a ser muy difícil que nuestras políticas respondan a las grandes exigencias de la Agenda 2030 de una manera efectiva. ¿Aprendido? Sí. Yo solamente enfatizar algo que ya se ha dicho, reconocer que dentro de los enfoques transversales hay también dimensiones procedimentales y que la evaluación también tendría que ser capaz de recoger eso, y por eso es tan importante integrar la participación dentro de los procesos de evaluación. Para responder tu pregunta, Isabel, creo que las evaluaciones que ha hecho Coneval y el INEC en términos de la política de cambio climático son ejemplos muy exitosos de abordar una política que es transversal sin duda, y en ambas hay una coincidencia. La del INEC se centra un poco más en los temas subnacionales, pero en ambas hay una coincidencia de la necesidad de la integración en la fase de la planeación. Eso es un poco lo que ya vimos, y yo aquí quiero aprovechar para hacer también, ojalá, una última reflexión en términos de la obligación que tendremos en la administración pública de retomar los resultados de la evaluación para el diseño de la política pública. En el ejercicio, Coneval nos estuvo ayudando al inicio de la administración en hacer una revisión sistemática de las evaluaciones que se habían hecho de distintas políticas, programas en temas ambientales. Entonces, con ellos vimos las recomendaciones puntuales que habían hecho cuando evaluaron los programas que atendían temas de biodiversidad, de gestión integral de residuos, de cambio climático, y la herramienta generada a partir de esa revisión sistemática la jalamos al proceso de planeación. Yo creo que ahí hay un tema también de seguir evidenciando, y esto en la línea de lo que platicaban ustedes de comunicar los resultados de la evaluación, de hacer transparentes los resultados de la evaluación, sus métodos, etcétera, pero sobre todo el tema de rendición de cuentas desde la perspectiva del tomador de decisión, de qué está haciendo con los resultados y con lo que ahora la ley le obliga a hacer en materia de evaluación, ¿no? Y un último comentario para darle un poco la vuelta a la pregunta que haces es pensar en cuáles serían todas esas evaluaciones en temas ambientales que nos están faltando hacer y que tendrían que ser como la agenda o la ruta de trabajo. Creemos que es importante empezar a ir hacia procesos de evaluación con Coneval, con la academia, sobre la efectividad que ha tenido o el impacto que ha tenido distintos instrumentos de la política ambiental que pueden ser clave, ¿no? Estamos, por ejemplo, tratando de hacerle una propuesta a Coneval sobre la posibilidad de hacer una evaluación de los ordenamientos ecológicos del territorio, porque si ese es el instrumento, digamos, que tenemos en esa unidad, en ese espacio donde todos confluimos, qué tan efectivos han sido como instrumento de protección del ambiente, de preservación, conservación de recursos, pero no solo ellos o ese instrumento aisladamente, sino con los otros instrumentos de planeación que caen en el territorio, el ordenamiento municipal, el ordenamiento turístico, el ordenamiento del territorio que hace SEDATU. Creo que ahí hay una agenda que nosotros traemos desde el sector ambiental de si vamos a fortalecer los instrumentos que nos permitan incidir, hay que hacer evaluación sobre algunos que no se han tocado, ¿no? Hemos tocado las políticas, la segundo paso de la agenda sería tocar los instrumentos de política ambiental. Y así como están los del ordenamiento del territorio, pues hay otra agenda clara de avanzar mucho más fuerte en la evaluación de impacto de otros instrumentos de la política ambiental, como son las autorizaciones de impacto ambiental, los cambios de uso de suelo, ¿no? Esa es una agenda ahí pendiente también que creo que es una que podríamos empujar. Gracias. Pues creo que ya todo está dicho, ¿no? En realidad yo también solamente enfatizaría el tema de que los diagnósticos deben ser bien construidos, que por supuesto hay que tener muy claro el problema, pero también, que es parte de la construcción del diagnóstico de los FODAS, cuáles son realmente las potencialidades que tenemos
las fortalezas que se tienen para resolver esos problemas, y eso tiene que ser mucho más dialógico entre el Estado y la sociedad, porque las fortalezas no solo están en el Estado, sino que tiene que construirse los procesos sinérgicos para que se atiendan los problemas, tanto desde la política pública como desde la participación. Y en ese mismo sentido me parece que los procesos de construcción, de evaluación, hasta donde llevo visto, porque yo primera vez que soy funcionario, me parece que son crípticos y muy autorreferenciados, es decir, me parece que la rendición de cuentas que se hace dentro del Estado, a Función Pública, a la Auditoría Superior, a Coneval, a Hacienda, no siempre tiene la misma racionalidad la información que te están pidiendo, y como es fragmentada, ¿no? Como cada dependencia va en paralelo mandando sus informaciones, la mayoría de esa yo veo que se construye consultando las bases de datos o sacar como categorías muy autorreferenciadas en base a folios, oficios y cuánto gastaste, etcétera, que no dan cuenta de la parte sustantiva de la transformación que busca la política pública. Yo creo que ahí tenemos que hacer un muy buen ejercicio dentro del gobierno para darle más coherencia y más consistencia a la forma, a lo que estamos persiguiendo todos conjuntamente, a ver qué parte de ese objetivo le toca a cada uno de los que están interactuando para atender el problema desde esa perspectiva compleja, y luego cómo tiene coherencia también la forma en que estamos rindiendo la información. Y lo último, que también ya se dijo, hay que hacerla accesible, didáctica, que no solo se base en cifras, sino que tenga la parte cualitativa para que la población se apropie de eso, acceda a ello y también se vuelva parte de sus propios objetivos de actuación en los ámbitos en los que les toca actuar estos grandes objetivos que estamos persiguiendo como país. Bueno, muy brevemente yo pondría el acento, habríamos hablado de transversalidad, pero también la parte de evaluación. Y aquí en el sentido de pensar qué tan bien está cumpliendo o qué tan mal está cumpliendo su función como parte de esta etapa final en el ciclo de la política pública. Y entonces ahí la evaluación tenemos que seguir, me parece, haciéndonos las preguntas de los para qué, ¿no? Si la evaluación al final no se está utilizando para tomar decisiones presupuestarias, entonces todo lo que se han invertido estos 12, 15 años en evaluaciones, pues realmente hay un cuestionamiento sobre el value for money, ¿no? Sobre el valor por el dinero. Si no sirve para tomar decisiones de mejora de los programas o de las políticas, pues también, digamos, tendría un desafío de fondo. No estoy diciendo que no haya tenido estos impactos, lo que creo es que todavía falta fortalecer los sistemas para que sea de manera más estructurada, más permanente y que no dependa de la voluntad de un campeón institucional la utilización efectiva de los resultados de las evaluaciones. ¿Qué incentivos tenemos para que realmente se utilicen esa información del desempeño, para que se generen estos diálogos entre evaluadores y evaluados, para que se incorpore la visión de la ciudadanía? Pues eso me parece que todavía son cuestiones abiertas. Y la otra cuestión para la cual la evaluación está llamada a tener un valor es la rendición de cuentas. Pero aquí el tema importante es no confundirla nunca con las auditorías, ¿no? La auditoría persigue otros propósitos y me parece que alguien comentaba el tema de la responsabilización. Sobre todo en estos temas de políticas públicas transversales que buscan el impacto, la evaluación debería servir para iluminar o iniciar procesos de aprendizaje, para que nos ayude a identificar estas interconexiones entre las externalidades entre los diferentes iniciativas o políticas, y no tanto como para inhibir la responsabilidad de la administración pública sobre los resultados en términos de superar los problemas. Entonces yo creo que ahí también hay una dimensión interesante que podemos seguir, hay un campo, digamos, de discusión hacia adelante.
Pues muchísimas gracias, no me queda más que agradecer a nuestros panelistas y quizás solo invitarlos a comenzar desde ahora este proceso participativo del cual estuvimos hablando, en donde no nada más es un diálogo entre nosotros mismos, sino con ustedes. Entonces, aprovechando que tenemos el Mentimeter, estaría buenísimo que lo utilizaran incluso para hacer propuestas de cómo ir solucionando estas interrogantes que hoy vamos a estar, bueno, que ya vimos toda la mañana y que seguramente vamos a estar viendo en el transcurso del día. Entonces, pues es una invitación, espero que nos pueda ser útiles para todos y pues ya a correr a comer, por favor. Provecho.